Buenos días para todos. En esta sesión quiero explicar dos ejemplos del proceso de normalización de datos. Vamos a mirarlo a través del diseño esquema de dos tablas, una a la vez. Vamos a tener inicialmente una tabla que guarda información acerca de los médicos veterinarios que trabajan y en qué centros veterinarios están trabajando. En este caso, tenemos una tabla de médico veterinario donde la clave primaria es su cédula, su nombre, su edad, el código del centro veterinario donde está trabajando, el nombre de ese centro y la dirección del centro. Hay que tener en cuenta que vamos a suponer dos cosas para el ejercicio. Cada médico solamente trabaja en un centro médico o en un centro veterinario. Y los dos últimos campos son el nombre y la dirección del centro veterinario donde labora dicho médico veterinario. Para este caso, y ustedes lo saben muy bien, cuando vamos a analizar en qué forma normal se encuentra una tabla, es crucial el tema de dependencia funcional. Debemos tener muy claro este concepto para poder entender todo este proceso de normalización que vamos a llevar a cabo. Vamos a analizar las dependencias funcionales que hay en dicha tabla. Podemos mirar, para este caso, que el nombre del médico depende de su cédula. Lo mismo pasa con la edad. La edad del médico depende de su cédula. El código del centro veterinario también depende de la cédula del veterinario. El nombre del centro veterinario también depende de la cédula del médico veterinario y la dirección del centro veterinario también depende de la cédula del médico. Si recordamos, en el tema de dependencia funcional, cuando armamos grupitos de un solo registro, la dependencia se da. Y aquí estamos armando grupitos de uno porque la cédula es única. Y por lo tanto esto se da y estas 5 dependencias funcionales se dan. Entonces, como las 5 dependencias funcionales anteriores se dan, podemos concluir que la tabla médico-vet se encuentra en segunda forma normal. ¿Por qué? Porque todo atributo no PK depende funcionalmente de la clave primaria. Entonces ya sabemos que médico-vet se encuentra en segunda forma normal, también está en primera forma normal porque no tiene atributos multivalorados. Vamos a mirar si esta tabla se encuentra en tercera forma normal. ¿De acuerdo? Y recuerden que para la tercera forma normal es importante también el concepto de dependencias funcionales para ver si existen dependencias entre atributos no PK. Cuando analizamos los campos o atributos de la tabla, nos damos cuenta de que estas dos dependencias funcionales se dan. El nombre del centro veterinario depende del código del centro veterinario y la dirección del centro también depende del código del centro veterinario. Estamos encontrando dos dependencias funcionales entre atributos no PK. Por lo tanto, estamos encontrando que la tabla no está en tercera forma normal. La tercera forma normal dice que las únicas dependencias funcionales que existen son entre los no PK y la PK. Dicho de otra manera, de que no pueden haber dependencias funcionales entre atributos no PK. Conclusión, la tabla médico-vet está en segunda forma normal, pero no está en tercera forma normal. Si miramos un poquito más los datos que hay en la tabla, tal y como están,
nos damos cuenta de que la tabla tiene anomalías en el diseño, de las anomalías que hablábamos en otro de los videos. Tienen redundancia de datos, porque es que si hay dos médicos veterinarios que trabajan en el mismo centro veterinario, aquí hay redundancia de datos. Si hay redundancia de datos, hay posibilidad de inconsistencia de datos en caso de que el centro ABC cambie de dirección. Y en el caso de este veterinario, de este centro veterinario PetSas, donde solo hay un médico veterinario, hay una posible pérdida no deseada de datos en caso de que queramos borrar a Manuel Toro de la tabla. Se borraría por ahí derecho la información del centro veterinario PetSas. Entonces aquí lo que quiero mostrar es que a pesar de que una tabla está en segunda forma normal y no está en tercera, todavía tiene anomalías en el diseño. Ahora vamos a proceder a convertir la tabla médico-vet a tercera forma normal. ¿Cómo convertimos la tabla médico-vet a tercera forma normal? Simplemente hay una forma fácil de hacerlo, y es pensando en el pequeño modelo entidad-relación de la cual proviene la tabla. Si nosotros miramos la tabla, aquí hay información de dos entidades, de médicos veterinarios y de centros veterinarios. Y obviamente hay una relación entre médicos veterinarios y centros veterinarios, donde esa relación es 1 a muchos. Un médico solo trabaja en un centro, ya lo habíamos dicho, y en un centro veterinario sí pueden trabajar muchos médicos. Aquí están los respectivos atributos de cada entidad según lo que hay en la tabla. Si nosotros tenemos en mente este modelo entidad-relación, convertir esta tabla a tercera forma normal solamente implica traducir este diagrama entidad-relación a través de las reglas de traducción o mapeo que ya conocemos. Entonces, al traducir este modelo entidad-relación a tablas, encontramos que se separan dos tablas, una tabla de médico y otra tabla de centro veterinario, donde la tabla de médico tiene la cédula del médico, el nombre y la edad, y una clave foránea que es el código del centro veterinario, a través de la cual vamos a relacionarlo con la otra tabla. Y la otra tabla tendría el código, nombre y dirección, código como clave primaria. Estas dos tablas ya están en tercera forma normal. Si analizamos bien el asunto, ya no existen dependencias entre atributos no claves. Vamos a mirar si a estas dos tablas se le eliminaron las anomalías en el diseño. Entonces, la tabla original es esta, donde veíamos que había redundancia, posible inconsistencia y posible borrado no deseado de datos. Esta tabla original se convierte en estas dos tablas. Estas dos tablas que me dicen que hay una tabla donde vamos a tener en este caso 5 médicos veterinarios, en otra tabla los 3 centros veterinarios que existen, y si podemos mirar claramente aquí no hay redundancia de datos. Si no hay redundancia de datos no hay posible inconsistencia de datos, y cuando yo voy a borrar un médico veterinario, por ejemplo Manuel Toro, pues solamente borro este registro sin afectar el centro veterinario donde él trabaja. Para ir un poco más allá, vamos a mirar si las tablas están en forma normal de Boyce-Codd.
Recordemos que la forma normal de Boyce-Codd dice que debe estar en primera forma normal y que todo determinante dentro de una dependencia funcional es clave, bien sea candidata o primaria. Una clave candidata es aquel atributo que podría también ser clave primaria, pero que el diseñador no la escogió como clave primaria. Entonces, miremos la tabla médico con sus campos. Vamos a proceder a escribir todas las dependencias funcionales que existen en dicha tabla. Y encontramos de que existen estas tres dependencias funcionales. El nombre depende de la cédula, la edad depende de la cédula y el código del centro veterinario depende de la cédula. No hay más. Si miramos a mano izquierda de las dependencias, lo que está resaltado en lila, que son los determinantes, solamente tenemos la clave primaria de la tabla. Y como todo determinante, todo lo que hay a mano izquierda de las dependencias funcionales es PK o candidata, esta tabla está en forma normal de Boyce-Codd. Entonces ya sabemos que médico está en tercera forma normal y además está en Boyce-Codd. Mirando la tabla de centro veterinario y poniendo las dependencias funcionales que existen, tenemos que el nombre del centro veterinario depende del código y la dirección depende del código. Y vamos a suponer, claro que es algo que es muy lógico, en Colombia pueden haber dos centros veterinarios con el mismo nombre. Como pueden haber dos centros veterinarios con el mismo nombre, de pronto en diferentes ciudades, esta dependencia no se da. Por lo tanto, las únicas dependencias que se dan son estas. Y a mano izquierda los determinantes son la clave primaria de la tabla y por lo tanto esa tabla también está en forma normal de Boyce-Codd. En un video posterior vamos a mostrar otro ejemplo de normalización de datos.